Vamos a revisar el ejercicio de refuerzo que teníamos pendiente. Entonces tenemos la viga con un brazo, una carga de 35, una carga de 60, una carga rectangular de 25 kilómetros metro y una carga triangular que también tiene 25 kilómetros sobre metro. Entonces lo primero que vamos a realizar acá, me regreso, listo. Primero que vamos a realizar es determinar las reacciones. Necesitamos saber las reacciones en A y las reacciones en D. Sabemos que en A es un patín, perdón, una bisagra y en D un patín. La bisagra tiene dos y el patín tiene una. Una reacción que siempre es perpendicular a la superficie. Sumatoria de momentos en A. Entonces tenemos la fuerza de Y subiendo, que la vamos a asumir en ese sentido, multiplicada por la distancia que tenemos completa acá. Entonces sumamos todas las distancias y nos da 8.7. Luego tenemos la carga equivalente del triángulo, que sería base por altura sobre 2. Entonces sería el 25 kilonewton sobre metro por 25 metros sobre 2, que es lo que tenemos acá, multiplicado por la distancia hasta el punto donde está aplicada la carga equivalente, que el X barra es un tercio de la base. Entonces sería la suma de 2 más 2.2 más 2 más 2.5 tercios. Y eso nos da 7.033. Luego viene la carga equivalente a la carga distribuida rectangular. Y tenemos base por altura. Entonces 25 kilómetros sobre metro por 2. Y multiplicado por la distancia, que sería 2 más 2.2 más 1, que sería la mitad de ese. Y eso nos da 5.2. Todas estas cargas están girando negativas, van a favor de la manecilla del reloj. Entonces tenemos acá que la única positiva es la que va con DY. De resto tenemos que todas van girando a favor de las manecillas. Lo mismo la componente que tenemos acá. Componente con coseno gira negativa. Componente con seno gira negativa. Entonces la que está con coseno la multiplicamos por la distancia de 1.7 y la que está con seno la multiplicamos por la distancia de 2. Tenemos también la de 60 multiplicada por una distancia de 2. Con eso nos da que dy es 78.54 kilonewtons y que haciendo la sumatoria de fuerzas en Y tenemos la componente en Y de la reacción en A menos 60 menos la carga equivalente, que sería base por altura, 25 por 2, menos carga equivalente, que sería 25 por 2.5 sobre 2. Y también tenemos la carga de Y, que la acabamos de determinar, y la reacción en Y, o la carga en Y, 35 por el seno de 25. Despejando tenemos que el valor de Y es de 77.50 kilonewtons. Para X, pues tomamos las dos cargas que están en X, la que está acá y la componente de aquí, y nos da 31.72. Procedemos a eliminar el brazo. Entonces, lo que hacemos es momento en C, la suma de los dos momentos que se generan acá. Entonces, el 35 por coseno por 1.7, el 35 seno por 2.2. El de coseno gira negativo a favor de las manecillas y el de seno gira positivo en contra de las manecillas. Nos da un momento total de menos 21.38. Continuamos entonces y revisamos que entre cambios, entonces aquí hay una carga, aquí tenemos otra carga, entonces hacemos un análisis acá con un corte no. Aquí hay cambio, entonces hacemos un análisis con un corte en P. Dentro de las distribuidas siempre se hace corte. Tenemos un corte Q y tenemos acá un corte en R. Aquí observamos el valor del momento que nos dio y solamente trasladamos nuestra fuerza en Y, que es de 14.79 kilonewtons. Listo, entonces procedemos a analizar cada uno de los cortes. Entonces tomamos el primer corte, corte desde A hasta O. Tenemos entonces que el cortante baja y el momento va positivo porque vamos en este sentido desde A hacia B. Tenemos una distancia X, entonces si hacemos sumatorio de fuerzas en Y, tenemos AY menos V y nos da que V es igual a 77.50, reemplazando el valor de AY. Sumatoria de momentos en el punto O, tenemos AY multiplicada por X, que es la distancia, más el momento M. Despejando nos da que el momento es igual a 77.50 X
Y tenemos cuando x vale 0, nuestro momento arranca en 0. Y cuando x vale 2, que es el valor que puede tomar entre A y B, el momento vale 155 kN por metro. En siguiente corte, entonces tenemos desde A hasta P. Entonces aquí ya involucra la fuerza de 60, entonces sumatoria de fuerzas en Y, AY menos 60 menos V, y despejando nos da que V es 17.50 kN. Sumatoria de momentos en P, entonces sería AY por la distancia de X más 2, más 60 por la distancia de X, el de AY gira a favor de las manecillas, negativo, y el de 60 gira en contra de las manecillas, positivo, y nuestro momento M que es positivo. Nos da una ecuación de momento de 17.50x más 155. Cuando x vale 0, nuestro momento vale 155 kN por metro. Y cuando x vale 2.2, que es el valor que toma entre B y C, nos vale 193.5 kN por metro. Nuestro siguiente corte entonces va desde A hasta Q. Entonces lo que tenemos acá es sumatoria de momentos en Y. Tenemos la fuerza AY. Tenemos el menos 60 kN que va bajando. Tenemos nuestra carga equivalente que sería base por altura. Entonces sería base X, altura 25. Tenemos la fuerza de 14.79 que fue la carga en Y tras la del brazo. Y tenemos también el momento, pero estamos en sumatoria de fuerza, entonces solo menos V igual a 0. Nos da una ecuación de cortante de menos 25x más 271 kN. Para x0, el cortante vale 271 kN. Para x igual a 2, el cortante vale menos 47.29 kN. Sumatoria de momentos en el punto Q. Tenemos AY por la distancia de x más 4.2, que lo tenemos acá reflejado, girando a favor de las manecillas. El de 60 por la distancia de x más 2.2, girando en contra de las manecillas. El momento de menos 21.30, que ya va como tal kilómetro por metro, entonces queda directo. La de 14.79 por la distancia de x. Y la de 25 por x, que sería el área equivalente para la fuerza, por la distancia de x medios, que es donde está ubicada. Más el momento igual a 0, despejando nos da menos 12.5x cuadrado, más 271x, más 214.8. X igual 0, momento 214.8. X igual 2, momento igual a 170.22. Entonces si revisamos, cuando X es 0, estamos en el punto C. Y en el punto C del anterior corte, lo que tenemos acá es que el valor nos dio 193.5. En el anterior, cuando x es 0, nos coincidía perfectamente cuando x es 2, cuando estamos ubicados en el punto B. Pero en este no, porque hay un momento involucrado en este punto. Entonces la diferencia entre los dos nos tiene que dar el momento que aparece ahí. Entonces 214.8 menos el 193.5 nos va a dar el 21.30, que es el momento que está en ese punto. Ya lo vamos a ver más adelante en la gráfica cómo se representa. Continuando con el siguiente corte, entonces aquí importante, venimos en este sentido, pero si tomamos en este sentido, el triángulo se vuelve un trapecio. Entonces ya tenemos que hacer un análisis diferente para hallar la carga equivalente y el x barra. Entonces lo podemos tomar en sentido contrario para que siga siendo triángulo. Entonces lo podemos visualizar acá, cortado de esta manera, sigue siendo un triángulo. Y simplemente hallamos la relación de triángulo para saber cuánto es esta altura. Entonces decimos que 25 es la carga máxima cuando la base vale 2.5 y h es la carga cuando la base vale x. Entonces, haciendo la relación, obtenemos 25 sobre 2.5 multiplicado por x es igual a h, y eso nos da 10x. Sumatoria de fuerzas en y. Entonces, tenemos la dy y la carga equivalente, que es base por altura sobre 2, o sea, 10x, que es la altura, por x, que es la base, sobre 2, más el cortante, porque al hacer el corte en el sentido contrario, el cortante sube y el momento es negativo. Entonces, despejando, tenemos una ecuación de cortante de 5x cuadrado menos 78.54 kN. Cuando x vale 0, que estoy en este punto, mi cortante vale menos 78.54 kN. Y cuando x es 2.5, que es cuando estoy ubicado en este punto, entonces el cortante vale menos 47.29.
Ahora revisamos el momento. Sumatoria de momentos en el punto R. Tenemos dy multiplicado por la distancia x girando en contra de las manecillas. Tenemos la carga equivalente de altura de 10x por base x sobre 2 para que sea el área, multiplicada por 1/3 de la base, que sería x tercios, girando negativo. Menos el momento que tenemos acá, igual a 0, despejamos y nos queda que la ecuación de momento es menos 5/3 de x a la 3 más 78.54x. Cuando reemplazamos x igual a 0, estamos en el punto D, nuestro momento es 0, quiere decir que arrancó en 0 y volvió a 0. Y cuando x es igual a 2.5, nuestro momento vale 170.3, que como no existe ningún momento en este punto, debe coincidir con el momento que nos dio en el anterior. Si revisamos el anterior, tenemos un 170.22, una variación pequeña por decimales. Listo, procedemos entonces ahora a construir el diagrama cortante-diflector. Entonces tenemos nuestra viga, tomamos los valores que nos dieron en cada corte y la ecuación que tenemos y empezamos. Entonces, entre A y B, que fue nuestro primer corte, nos dio un valor constante. Quiere decir que se mantiene en esta línea constante, pero algo lo hizo subir desde 0 hasta este punto. Y si revisamos, la reacción a Y tiene ese valor, 77.5. Luego, hay otra fuerza de 60 que lo obliga a bajar y lo baja desde 77.5 hasta 17.5. Ahí se mantiene constante según el valor que nos dio en el siguiente corte. Se mantiene constante. Y luego encuentra otra fuerza, que es la de 14.79. Eso lo lleva hasta 2.71. Entonces, aquí tenemos una ecuación de cortante que es lineal. Entonces se va a comportar como una recta, donde sus puntos extremos son 2.71 en este punto y menos 47.29 en este punto. Trazamos la recta y tenemos que este es el valor donde llega. Luego, entonces vamos a revisar lo siguiente. Siempre que el cortante llega a 0, se va a presentar el valor de momento máximo. Para eso, pues entonces simplemente igualamos. Entonces, si esta es la ecuación de cortante, decimos que cuando esto es 0, ¿cuánto será nuestro valor de x? Y despejando el valor de x, obtenemos que cuando x desde el punto C hasta acá se desplaza 0,1083, vamos a obtener que ahí nuestro cortante es 0. Y eso nos va a servir para determinar ahora el momento máximo. Entonces continuamos acá, ya hicimos el despeje. Tenemos entonces ahora el cortante para el siguiente corte está en función de una parábola porque está x al cuadrado. Entonces el comportamiento que vamos a tener a partir de este punto es arranca desde menos 47.29. Acuérdense que aquí hicimos el corte al contrario. Entonces nos va a dar el primer valor menos 78.54 que está aquí y el segundo valor 47.29 negativo. Y se va a unir acá en este punto, coincide con el anterior. Y el comportamiento va a ser el de una parábola positiva. Entonces va abriendo hacia la parte superior. Y de este punto a 0 lo regresa a la reacción en Y, que equivale al 78.54 que sube acá. Y nuestro cortante arranca en 0 y regresa a 0. Y esta sería la gráfica del cortante. Ahora analizando el momento, nos vamos a que nuestro primer momento nos da una ecuación lineal. Entonces se va a comportar como una recta en esta parte y va a ir desde 0 hasta 155 kN por metro. Aquí lo visualizamos, sube hasta este punto. Nuestro siguiente momento también es la ecuación de una recta. Entonces va a ir desde 155 hasta 193.5. Entonces aquí visualizamos desde 155 hasta 193.5. En este valor es donde se nos presenta la variación. Y estábamos en 193.5, pero en el mismo punto nos va a ir a 214.8, que es este. Este salto que está acá nos representa el momento de 21.30 que tenemos acá. ¿Listo? Y el siguiente valor, después de que está en 214.95, es el que visualizamos de 170.22 que tenemos acá. Eso lo va a hacer con la ecuación de una parábola negativa. Quiere decir que va abriendo hacia la parte inferior.